Listo, compañera. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. A continuación damos inicio a la fase 2, estudio de caso con simulador. Está presentado por Melisa Noguera Quiñones, Stephanie Pasos, Ana Gabriel Erazo, Adriana Gisela y mi persona, Laura Catalina. La tutora es Ángela Patricia Girón y estamos en el curso de acción psicosocial y trabajo. Da continuidad la compañera Melisa Noguera. Muy buenas, cordial saludo, compañeras. Vamos a dar con la primera pregunta sobre el análisis crítico, que dice cuáles son las categorías de análisis que identifica en el caso del simulador factores o constructos psicológicos identificados. Bueno, en este caso, el de la empresa Crear y Vivir Tecnología, se identifican categorías de análisis centradas en la gestión del talento y el bienestar laboral. Primero se destaca el riesgo psicosocial definido por Tavares como aquellos factores intralaborales que pueden generar efectos negativos en la salud mental y el rendimiento. En este caso, hay una sobrecarga y la urgencia y la falta de claridad en el diseño del cargo. Bueno, buenas noches. También voy a dar respuesta a esta primera pregunta. Lo primero es que las categorías de análisis identificadas en este caso del simulador son a nivel intralaboral, ¿cierto? Como nos enseñaba el OVA. ¿Por qué? Porque son la falta de apoyo de los superiores, dado a que era muy importante que se realizara la entrevista por parte de la gerencia de producción. Así como también se puede evidenciar una mala gestión de cambios, primeramente por la no planificación del diseño del perfil para el cargo de ingeniero desarrollador. Por otra parte, en cuanto a los factores individuales, se contrató a profesionales con experiencia laboral no acorde a lo requerido para el nuevo cargo, lo cual pues fue un grave error, dado a que dicha experiencia es importante porque define el desempeño y el crecimiento también. Gracias. Bueno, buenas noches, compañeras. Voy a dar respuesta a la primera pregunta. En el caso analizado también se identifican diversas categorías de análisis relacionadas con factores psicosociales en el contexto organizacional. En primer lugar, se evidencia la categoría de gestión de talento humano, particularmente en los procesos de reclutamiento y selección, los cuales presentan fallas técnicas al no contar con un perfil claramente definido para el nuevo cargo. Esta situación se vincula con el constructo de planeación organizacional, dado que la ausencia de un análisis y diseño adecuado del puesto impacta directamente la calidad del proceso de selección. Esto está citado por Chavento 2011. Gracias. Bueno, y dando continuidad a la misma pregunta, los factores o constructos psicosociales identificados, como evidenciábamos en el simulador y también en el OVA, está el clima laboral, las relaciones interpersonales, los factores de riesgo psicosocial, la comunicación organizacional, que fue en la que hubo mayor fallo, el liderazgo y gestión organizacional y el bienestar y la satisfacción laboral. Bueno, rápidamente hablamos que en el clima laboral, el ambiente social dentro de aquel lugar de trabajo empezó siendo óptimo, pero no terminó siendo así. En este caso se evidenció tensiones entre compañeros y dificultades en la convivencia laboral y percepciones negativas. Esto afectó al bienestar o a la motivación del trabajador. En caso del factor riesgo psicosocial, se relacionan con condiciones de trabajo. En este caso, afectó un poco la salud emocional del trabajador a causa del estrés laboral, la presión por resultados, la sobrecarga de trabajo o conflictos persistentes, como se evidenció en el simulador. Y el bienestar y satisfacción laboral, que era lo que se buscaba, se analizó las condiciones de trabajo, que éstas impacten el bienestar psicológico del trabajador,
Los conflictos y tensiones que se describieron afectaron un poco la motivación y el compromiso, pero siempre se trató de buscar una satisfacción laboral. Y las categorías permitieron comprender el problema laboral desde una perspectiva psicosocial y se consideró elementos como el clima laboral, la comunicación, entre otros. Bueno, dando continuidad a la respuesta a la pregunta, considero que en el caso se identifican categorías como lo son la gestión del talento humano, el liderazgo organizacional, la comunicación interna, la toma de decisiones bajo presión y los riesgos psicosociales intralaborales. La ausencia de un perfil de cargo evidencia debilidades en la planeación organizacional, aspecto que según Gómez Vélez 2017 considera que es fundamental para garantizar aquellos procesos coherentes dentro de las organizaciones. Asimismo, como los riesgos psicosociales son asociados a la presión laboral que puede influir en la calidad de las decisiones, tal como lo plantea Tavares 2024. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. Describa la situación del caso. Bueno, la problemática central radica en una ruptura de procesos técnicos de selección de personal motivada por la inmediatez y la falta de articulación entre la gerencia de producción y el área de talento humano. Al no existir un perfil diseñado para el nuevo cargo de ingeniero desarrollador, se cometió el error técnico de utilizar el perfil de programador, lo que se vició la validez de las pruebas y entrevistas. Todo esto sobre los entornos laborales cambiantes en el cual se generó un conflicto organizacional que afectó la productividad, el clima laboral y terminó en sanciones drásticas para los líderes de área, evidenciando una gestión ineficiente del capital humano. Gracias. Bueno, en cuanto a esta pregunta, también quiero decir que la situación problema fue el error de reclutamiento, porque dado a que hubo un proceso de selección ineficiente y decisiones subjetivas más no objetivas, por falta de tiempo, ya que se requería de manera urgente contratar al nuevo personal para dicho cargo, ¿cierto? Entonces, este error que trajo adicionalmente también una pérdida de tiempo y dinero, que es lo que se invierte para estas entrevistas. Bueno, dando continuidad a la segunda pregunta, la situación problema se origina en la necesidad urgente de vincular 2 ingenieros desarrolladores para un cargo nuevo dentro de la organización. No obstante, el proceso presenta deficiencia desde su etapa inicial, dado que no existe un perfil claramente estructurado para el cargo de ingeniero desarrollador, lo cual obliga al área de talento humano a utilizar como referencia el perfil de programador. Aunque se realizan pruebas psicométricas y entrevistas, la gerencia de producción decide omitir la entrevista técnica debido a limitaciones de tiempo, solicitando que la contratación se realice con base en el proceso adelantado. Posteriormente, cuando los candidatos son asignados a sus funciones, se evidencia que no cumple con las competencias esperadas, lo cual genera inconformidad y conflictos entre las áreas involucradas. Muchas gracias. Bueno, dando continuidad también a la pregunta, la situación tuvo fallas en la selección de personal, ya que al necesitar 2 ingenieros desarrolladores, el perfil escogido fue el de programador y este no estaba capacitado. Observamos que esto afectó también a las relaciones interpersonales, ya que el escogido no estaba de acuerdo en muchas cosas, las cuales su misma capacitación profesional y laboral no era óptima para el cargo escogido. Entonces la problemática se refleja en los factores de riesgo, tanto laborales como psicosociales, por la falta de espacio para el diálogo, por la falta de selección de personal debido y por la falta de liderazgo y buena capacidad para escoger el debido personal. En este contexto, la situación problema requiere primero de intervención psicosocial para reclutamiento de personal y también
realizar unas buenas pruebas psicotécnicas y psicomotrices para saber si está con el fin de realizar el mejor trabajo para su cargo. Bueno, continúo dando respuesta a la pregunta. Creo que la situación del problema se relaciona con la inadecuada planeación del proceso de reclutamiento y selección para un cargo nuevo sin contar con un perfil definido. Ante esta situación, Talento Humano utilizó el perfil de programador como referencia y la gerencia de producción decidió omitir la entrevista técnica por falta de tiempo, lo que llegó a generar un desajuste entre las competencias evaluadas y las requeridas. Esto evidenciando fallas en la coordinación entre áreas. Según Mora et al. 2022, el psicólogo organizacional debe garantizar que los procesos de talento humano aporten estratégicamente al funcionamiento de la organización. Bueno, continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es el rol del psicólogo en el caso del simulador analizante? El rol del psicólogo en este caso fue reactivo y administrativo, alejándose de la visión estratégica que propone Morad al 2022. Quienes cuestionen si el psicólogo es realmente indispensable cuando se limita a cumplir procesos mecánicos críticamente, el psicólogo de talento humano falló en su función de asesor estratégico al no advertir los riesgos de utilizar un perfil de cargo incorrecto, en lugar de actuar bajo una psicología organizacional científica que busque el equilibrio entre el bienestar y la eficiencia. El profesional se sometió a las presiones de tiempo, descuidando la rigurosidad técnica. Un rol crítico habría implicado la defensa de los protocolos de selección para garantizar que los nuevos colaboradores contaran con las competencias necesarias y así evitar un impacto negativo tanto para la empresa como para los ingenieros contratados. Gracias. Bueno, en esta pregunta podemos decir que el rol del psicólogo, en este caso del simulador, es el de seleccionar personal, así como también evaluar la personalidad y el potencial. Pero evidentemente hizo falta un paso anterior a estos, que fue la importancia de la realización del diseño del perfil, dado a que es nuevo en esta empresa y debía planificarse en conjunto con recursos humanos, como lo es el gerente de área solicitante, para así definir las competencias, las funciones, las experiencias y los requisitos mínimos necesarios para este puesto. Gracias. Bueno, de acuerdo a esta pregunta, el psicólogo organizacional cumple un rol muy fundamental en la planeación, ejecución y evaluación de técnicas del proceso de selección. En el caso analizado, su función incluye la aplicación e interpretación de pruebas psicométricas, la realización de entrevista y la colaboración de informes para la gerencia. Sin embargo, desde un análisis crítico se observa que el rol del psicólogo debió trascender a la ejecución operativa del proceso y asumir una postura más estratégica. El profesional tiene la responsabilidad de garantizar la validez técnica del proceso de selección y advertir sobre los riesgos de omitir fases esenciales como la entrevista técnica, que resulta clave para evaluar competencias específicas del cargo. De acuerdo con el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo en Colombia, Ley 1090 del 2006, el profesional debe actuar con responsabilidad, autonomía técnica y criterio científico. Por tanto, el psicólogo no solo ejecuta decisiones administrativas, sino que debe orientar a la organización frente las implicaciones, las aplicaciones técnicas y éticas de su decisión. Muchas gracias. Bueno, dando continuidad a la siguiente pregunta, se observa que el rol del psicólogo en este caso consistía en analizar la situación laboral desde la perspectiva psicosocial, pero también desde la perspectiva de habilidades. ¿Con qué fin? Con el fin de comprender las dinámicas que están generando conflicto y que van a afectar al bienestar de los trabajadores. En este caso, el psicólogo omitió lo más importante y eran las habilidades laborales y su perfil profesional.
el psicólogo organizacional debe orientar a la organización o entidad para la cual trabaja sobre cómo el rol del trabajador va a ser beneficioso o va a traer inconvenientes a corto o a largo plazo, sobre todo porque si su rol como trabajador está de acuerdo al perfil o no, y él debería promover estrategias de promoción y prevención tanto para el bienestar laboral como para el bienestar de su cargo. Y el psicólogo pues cumple un papel fundamental en la identificación de la problemática, que de pronto en este caso hubo la falla, la orientación de procesos de cambio y el fortalecimiento del bienestar psicológico de los trabajadores, la cual aún faltó. Sí, pues respondiendo a la pregunta, se considera que el psicólogo organizacional cumple un rol estratégico, ético y consultivo dentro de lo que es la empresa, la organización. En este caso, el profesional debió advertir que no era adecuado realizar un proceso sin un perfil a cargo claro, ni omitir la entrevista técnica, ya que según Mora et al 2022, señalan que el psicólogo debe participar activamente en la toma de decisiones organizacionales y en articulación entre el talento humano y los objetivos empresariales, lo que promueve hacia procesos responsables y coherentes. Bueno, continuamos con la cuarta pregunta. Evalúe dilemas éticos y decisiones técnicas. El principal dilema ético se observa en la decisión de talento humano de proceder con un proceso de selección, sabiendo que la herramienta de medición, el perfil del programador, no correspondía a la vacante real, lo cual vulnera la transparencia, la ética en la gestión. De acuerdo con Garcés Pulido y Valderrama Fernández 2024, una gestión ética desde el humanismo existencial requiere reconocer al trabajador como un fin en sí mismo y no solo como una pieza reemplazable. Al contratar a alguien para un cargo que no puede cumplir, se le expone al fracaso y al estrés. Técnicamente, se falló en la validez de contenido de las pruebas aplicadas. La decisión de omitir la entrevista técnica por falta de tiempo de la gerencia de producción fue una negligencia técnica que invalidó el proceso de preselección, demostrando que la eficiencia malentendida y sacrificada, la eficiencia organizacional. Gracias. Bueno, en este punto, hablando acerca de dilemas éticos y decisiones técnicas, se puede ver que hubo una decisión conflictiva debido a que se requería de manera inmediata contratar el ingeniero desarrollador, pero más sin embargo no se tenía diseñado el perfil, lo cual no permitió tener especificaciones claras, trayendo consecuencias evidentemente negativas por no llevar a cabo dicho proceso de selección de una manera correcta. Gracias. Bueno, de acuerdo a este punto, el caso presenta varios dilemas éticos. Uno de ellos es la contratación sin haber realizado la entrevista técnica, lo cual compromete el principio de idoneidad profesional y la rigurosidad del proceso evaluativo. Desde la ética profesional, aplicar pruebas psicológicas sin complementar con evaluaciones pertinentes al cargo puede generar decisiones incompletas o sesgadas, APA 2017. Otro dilema se relaciona con la presión institucional para acelerar el proceso. Esta situación puede afectar la autonomía técnica del psicólogo y poner en tensión el principio de responsabilidad profesional establecida en la Ley 1090 del 2006. En términos técnicos, se evidencia una inadecuada definición del perfil del cargo, lo que compromete la validez predictiva del proceso de selección. Según Chiavento 2011, la selección debe sustentarse en un análisis ocupacional previo que determine competencias, habilidades y conocimiento requerido. Sin este paso, el proceso pierde coherencia y precisión. Muchas gracias. Bueno, dando continuidad a la pregunta, los dilemas éticos y las decisiones técnicas que nos mostró el simulador. Bueno,
se identifican varios dilemas éticos, ya que el psicólogo está en la labor, al ser un psicólogo organizacional, de analizar cuidadosamente durante la intervención, y es el manejo de confidencialidad. En este caso no hubo una intervención y el proceso de selección no correspondía a la vacante solicitada y no se realizó la entrevista técnica, por ende no había una idoneidad profesional y el psicólogo debía garantizar que las pruebas realizadas iban a dar resultados óptimos para el cargo y esto no fue así. La falta de pruebas y la presión institucional también afectó a que se escoja a un profesional que, aunque no estaba fallido, no era para el cargo requerido. Y en cuanto a las decisiones técnicas, el psicólogo debía elegir estrategias de evaluación e intervención adecuadas para comprender fallas o aciertos, y esto tampoco pasó, y se concluía que el psicólogo organizacional está en la labor en cualquier entidad o empresa de hacer un análisis preciso para saber si el trabajador es óptimo o no para el cargo. Gracias. Bueno, continuando con la respuesta a la pregunta, considero que en el caso se logran evidenciar dilemas éticos relacionados con la validez y la transparencia del proceso de selección, debido al uso de un perfil inadecuado, a la omisión de una etapa fundamental como lo es la entrevista técnica. Se priorizó la rapidez sobre la calidad del proceso, lo que puede afectar tanto a la organización como a los trabajadores. Según Romero Caraballo 2017, el trabajo tiene una dimensión humana y social que debe ser considerada en las decisiones organizacionales, mientras que la ONU nos dice que se destaca la importancia de garantizar procesos laborales justos y transparentes. Bueno, continuando con la última pregunta, desde su rol como psicólogo, ¿qué acciones psicosociales propone? Como futura psicóloga propongo las siguientes acciones fundamentales en cuanto referente al curso. Diseño de cargos con enfoque humano, realizar un análisis y descripción de cargos real, no solo basado en áreas técnicas, sino en el significado social y personal del trabajo. Romero Caraballo 2017. Fortalecimiento del liderazgo caórdico, capacitar a los jefes de área en un modelo de liderazgo que gestione la incertidumbre y la colaboración. Novoa González 2019, evitando que la urgencia anule la rigurosidad técnica. Intervención en salud y bienestar, implementar programas de monitoreo de riesgos psicosociales tras la contratación, asegurando que el trabajo decente ONU 2015 sea una realidad mediante el ajuste óptimo entre las habilidades del empleado y las demandas del puesto. Bueno, en cuanto al rol del psicólogo, las acciones que yo propongo son las que un psicólogo organizacional cumple, ¿cierto? Como la selección y evaluación de talento, que es el diseñar esos perfiles para los diferentes cargos de la empresa según se requiera, aplicando pruebas psicométricas, así como también realizar entrevistas para encontrar personal idóneo. También está la capacitación y desarrollo, que es muy necesario para desarrollar sea cursos, talleres, capacitar, preparar a la organización también para adaptaciones a nuevas situaciones, y todo esto es en pro de mejorar habilidades tanto blandas así como el liderazgo. Salud y bienestar laboral, que es el implementar estrategias para gestionar el estrés laboral, prevenir riesgos psicosociales y mejorar la calidad de vida de los empleados. Y por último, la gestión del clima y cultura organizacional, midiendo la satisfacción laboral por medio de encuestas para identificar así la percepción de los empleados, las fortalezas e incluso los retos, con el fin de mejorar el ambiente de trabajo y así también el entorno. Gracias. Bueno, como futura psicóloga, propongo las siguientes acciones psicosociales. En primer lugar, realizar un análisis y diseño formal del cargo.
identificando competencias técnicas y comportamentales requeridas. Esto permitirá estructurar perfiles claros y coherentes con las necesidades organizacionales. En segundo lugar, fortalecer la articulación interdepartamental, promoviendo espacios de comunicación entre talento humano y gerencia de producción, con el fin de clarificar responsabilidades y tiempos de proceso. En tercer lugar, implementaría un protocolo estructurado de selección por competencias, que incluye entrevistas técnicas obligatorias, pruebas específicas del área y criterio objetivo de evaluación. Finalmente, es fundamental promover una cultura organizacional basada en la toma de decisiones informadas, donde el psicólogo participe como asesor estratégico, garantizando un proceso técnicamente sólido y éticamente responsable. Muchas gracias. Bueno, dando continuidad a la última pregunta, las acciones psicosociales que propongo como psicóloga es, el psicólogo siempre debe cumplir en las entidades o empresas que es selección de talento humano, y esto es en pro y en beneficio del trabajador o de la persona que desea entrar a trabajar a la entidad. La preparación para la organización con pruebas psicotécnicas y psicomotrices para ver si están aptas, bien sea para un cargo o para otro cargo, identificar comportamientos y habilidades como potencial para escoger el trabajador requerido o incluso el trabajador que ya está dentro de la entidad para saber si está siendo óptimo para su cargo, no con el fin de desmeritarlo, sino de potencializar sus habilidades en caso de que haya fallas. Eso ya es en el caso del trabajador que se encuentra en la organización o en la entidad. Pero para el trabajador que está aspirando a un cargo, se realizan asesorías, primero con los líderes de la entidad, se escoge el personal más óptimo y se realiza la entrevista, que siempre la realiza el jefe de talento humano, que en este caso es el psicólogo. Gracias. Bueno, para finalizar con la respuesta a la pregunta, considero que propongo como futura psicóloga realizar un análisis y diseño formal del cargo que se solicita, establecer protocolos que garanticen todas las etapas del proceso de selección y fortalecer la comunicación entre talento humano y demás áreas. Así como también es importante evaluar los riesgos psicosociales relacionados con la presión laboral y promover una cultura organizacional ética y centrada en el bienestar de los trabajadores, coherente con los principios de la psicología organizacional señalados por Gómez Vélez 2017. Eso sería todo. Muchas gracias.